¿qué tal estáis? Bueno, parece que hay cabreo en Europa por la intervención del vicepresidente Vance la pasada semana en la cumbre de Múnich, hablando de seguridad, de la guerra de Ucrania, de la búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania. Y parece que hay mosqueo también por la petición de Donald Trump de que los países europeos inviertan más dinero en la OTAN. Pero lo que también hay mosqueo es porque se busca la paz en Ucrania, porque en las negociaciones de paz no están participando ni Ucrania ni la Unión Europea. Y ayer se reunían los líderes europeos en París. En teoría, según dice la página web de Moncloa, eso era una reunión informal sobre la situación en Ucrania y los desafíos de la seguridad en Europa. Bueno, la paz en Ucrania y los desafíos de la seguridad en Europa. Curiosamente, cualquier persona normal, cuando le hablan de paz en un país o paz en una guerra que lleva ya 3 años, diría, joder, pues que se alcance la paz lo antes posible porque, porque se salvan vidas que se están perdiendo ahora en una guerra. Evidentemente, lo primero sería salvar vidas. Y en segundo lugar, se nos habían presentado todas las subidas de precios, impuestos, etcétera, etcétera, que ha habido en Europa y sobre todo en España durante estos últimos tiempos, se nos han presentado como que eran todos por culpa de Rusia y motivadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Básicamente, el comodín de Putin era el argumento. Si el comodín de Putin es el argumento, se entiende que tras alcanzar la paz deseada en Ucrania, en la guerra entre Rusia y Ucrania, participe quien participe, sería todo beneficio. Lo lógico sería pensar, no se van a perder más vidas por una guerra y todos esos precios que se encarecieron por culpa de Putin, pues se podrían regular a la baja. O sea, en teoría deberían bajar, ¿no? Porque estaban todos motivados por la guerra. Todo buenas noticias. Pero no, la cosa va por otros derroteros. Al parecer vuelan mucho dinerito fresco que se estaban llevando los países de la Unión Europea, en comisiones, supongo, y ahora hace falta esto. Fijaos las conclusiones a las que llega Pedro Sánchez tras esa reunión de París y el dardo que nos vuelve a lanzar. Y por supuesto con el comodín de Putin. Fijaos, ¿eh? Que vivimos un momento en el cual vamos a tener que flexibilizar algunas de las reglas, por ejemplo, las reglas fiscales, para poder acoger un mayor gasto en seguridad y en defensa. Mayor gasto en seguridad y en defensa justo cuando se acabaría una guerra. Curioso, ¿no? Pero sobre todo, ya está hablando del fisco, o sea, ya está hablando de modificar las reglas fiscales. Atentos que sigue. En seguridad y en defensa, que no son las mismas cosas. La defensa tiene sentido si con ello garantizamos la seguridad. Bien, esa es una parte importante para poder solucionar el desafío que tenemos de seguridad y de defensa por parte de la Rusia de Putin, pero no es la única. Al igual El desafío que tenemos por parte de la Rusia y de Putin. Pero vamos a ver. Si estamos hablando de un proceso de paz, Putin ya no sería nuestro enemigo porque estaríamos en paz. Digo yo, no, pero el tema fiscal tiene que aumentar. Uy, peligran las comisiones, parece ser. que pasó con la COVID, se flexibilizaron las reglas fiscales, pero se tuvo que poner también en marcha una serie de mecanismos mancomunados del conjunto de la Unión Europea para poder hacer frente a lo que representó entonces la emergencia sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el Gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Ese es el debate sustantivo que tenemos que dar en Bruselas y, lógicamente, compartir con el resto de Estados miembros y con las instituciones comunitarias. Es decir,
más dinerito, más impuestos. Si la guerra nos traía subidas de precios y nos traía dificultades económicas, acordaos de aquello de apagar las luces de los escaparates para no gastar luz, controlar los gastos en el gas natural por el tema de la energía debido a la guerra y por culpa de Putin. Ahora que en teoría podría llegar la paz, también el saqueo va a estar ahí. ¿Por qué? O sea, ¿os dais cuenta que la base de todo es la misma? Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Al final se acabará trabajando para mantener al Estado exclusivamente. Y el Estado después te dará unas migajas para que tú puedas sobrevivir y mantener a tu familia, pagar tus gastos básicos, que te pueden ir recortando con multas de tráfico, después con la ITV, con las zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que viene a ser un pozo sin fondo utilizando todo tipo de excusas, todo, cuando hay guerra, porque hay guerra. Cuando es posible que se acabe la guerra, porque es posible que se acabe la guerra. La excusa Putin, el comodín Putin, siempre es válido para todo. Ahora es por la seguridad, pero si vamos a llegar a la paz. No, si en teoría el camino es hacia la paz entre Rusia y Ucrania. Es decir, Putin ya no sería el enemigo público número uno de Europa, puesto que se habría alcanzado un acuerdo de paz. ¿O entonces qué se va a buscar? ¿El pique continuo para mantener la guerra con Putin? ¿O cómo funciona esto? Porque uno ya se pierde. O sea, parece que es peor todavía llegar al acuerdo de paz que mantenernos en estado de guerra o mantener ese estado de guerra que había entre Rusia y Ucrania. Parece que buscar la paz es más problemático que estar en guerra. Parece que los líderes europeos que se han reunido en París se sentían más a gusto en la guerra, por los motivos que sean, que llegando o comenzando unas negociaciones de paz. Porque al final, ¿qué más da quien participe en esas negociaciones si se alcanza la paz? Lo repito, llevo repitiendo una frase desde ayer, desde que tuve noticia de esta iniciativa, o vamos, desde que tuve noticia de esta iniciativa para llegar a la paz, que dos no discuten, la he repetido varias veces, dos no discuten si uno no quiere. Coño, si Putin no quiere guerra, pues ya no tiene nadie con quien luchar Ucrania, a no ser que ellos sigan atacando a Rusia a pesar de ese acuerdo, ese principio de acuerdo de paz. Es una cosa surrealista la que estamos viviendo en Europa y en España, en Europa en general y en España en particular, porque nos la clavan doblada continuamente y se utiliza con cualquier excusa válida para seguir clavándonosla doblada. Y al final uno lo entiende, porque como el europeo en este caso, o el español también, está a la luna de Valencia a verlas venir continuamente y como si fuera una cosa boba, como si fuera un saco de esos de sparring, aguantando todo lo que se le eche encima, pues ya es normal que esta gente no se moleste en el más mínimo disimulo ni en nada parecido. Leña al mono, a sacarte la pasta, te venden el estado de bienestar y la de Dios, pero la cuestión es que es un no parar. O sea, analizad cómo todo, exclusivamente todo, siempre acaba en lo mismo, soltar más pasta.